Ya. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Y mi sento. Este es un mensaje para la resistencia. Esta máscara se ha convertido en un símbolo de la resistencia en todo el mundo, de la indignación, del escepticismo, da igual. Lo importante es que ha inspirado a mucha gente. Que cada día los telediarios estarán hablando de nosotros, que cada familia de este país estará preguntando qué estamos haciendo. Y sabéis lo que van a hacer. Para pensar qué cabrones, ojalá se hubiera corrido. Ante esta situación, nos vemos obligados a reaccionar. Y esta vez, vamos a hacer algo grande. Bueno, muy buenas a todos. Espero haber captado vuestra atención y vamos con la clase de hoy, ¿vale? Las claves del entrenamiento en trail running. Si alguien no hace trail running, no pasa nada porque la mayoría de cosas son aplicables al running, aunque haremos otra clase más específica solo para corredores de asfalto, ¿vale? Todas las dudas que os vayan surgiendo durante la clase, irlas poniendo en el chat, ¿vale? Si estáis en el ordenador, en el móvil, no sé exactamente dónde sale, pero si estáis en el ordenador, en la parte de abajo de la pantalla veréis un botón que os sale para chatear y ahí podéis apuntar todas las dudas que vayan surgiendo y luego cuando termine la presentación lo vemos, ¿vale? Una por una, ¿vale? Durante la presentación no voy a parar. Dejamos todas las dudas para el final y ahí las vemos una a una. Y nada, vamos a ello. Va a durar más o menos una horita, ¿vale? Al principio va a ser un poquito técnico, ¿vale? Porque hay que aprender unos conceptos primero para entender luego bien las zonas de entrenamiento, de qué estamos hablando, ¿vale? Pero luego ya, a partir de los 15-20 primeros minutos, ya va a ser súper práctico y espero que os ayude a todos. Bueno, vamos allá. ¿Vale? ¿Qué vas a aprender durante esta clase? Bueno, vas a aprender cuáles son los factores limitantes en trail running, vas a aprender cuáles son los errores comunes en el entrenamiento, ¿vale? Que cometéis habitualmente y vas a aprender a programar tu entrenamiento. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que mañana tienes que ser capaz de mejorar tu forma de entrenar. Tu forma de entrenar mañana mismo tiene que ser mucho más efectiva que lo era hasta ahora, ¿vale? Como has visto en la presentación, espero ver con la Casa de Papel haber captado tu canción, tu concentración, ¿vale? Y vamos a cambiar las reglas del juego. Vamos a cambiar tu forma de entrenar. Porque ya sabes que correr correr no lesiona, sino correr es salud. Correr mal lesiona, entrenar mal lesiona y no realizar entrenamiento lesiona. Pero si hace las tres cosas bien, correr no lesiona. ¿Y para quién es esta clase? Bueno, pues esta clase es para corredores que no saben por qué hacen cada entrenamiento y quieren aprender cómo entrenar. Es para corredores que por más que entrenan no mejoran lo que les gustaría y quieren saber el por qué. Y es para corredores que cada año se lesionan y quieren empezar a disfrutar de este deporte sin lesionarte. ¿Y para quién no es esta clase? Bueno, pues para corredores que corren por correr y les da igual hacerlo bien que mal. Entonces, si estás en esa clase de corredores, no hace falta que veas la presentación porque no vas a ponerlo en práctica. No es para corredores que no quieren cambiar su forma de entrenar. Y esta clase tampoco es para corredores que les da igual lesionarse y piensan que correr es lesivo y que eso es normal.
Si no vas a cambiar tu mentalidad, no hace falta que sigas viendo la clase, ¿vale? Y nada, ¿y quién soy yo para enseñarte todo lo que hemos visto antes, que vas a aprender durante la clase de hoy? Bueno, pues yo me presento para quien no me conozca. Soy Víctor Vallecabres, soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Tengo 2 máster, uno en entrenamiento en alto rendimiento y otro en investigación, en el cual estoy haciendo un doctorado sobre fatiga muscular en corredores de fondo. Y he estado 3 meses, por ejemplo, realizando el doctorado, una estancia predoctoral en Newcastle, y actualmente me dedico 100% al entrenamiento de corredores, ¿vale? Solo me dedico a entrenar corredores, corredores de asfalto y corredores de montaña. Entonces, todos los días dedico tiempo a estudiar cosas de entrenamiento, prevención de lesiones y corredores. Por favor, poner los micros en silencio, que si no hay ruido de fondo. ¿Vale? Y además de todo esto, como no podía ser de otra forma, soy un apasionado de correr. Pero como veis en las fotos, sí, ahora puedo ganar carreras, hago podiums, pero toda mi vida no ha sido así. He estado muchos años en la situación que estáis muchos. ¿Cuál es la situación que sufren la mayoría de corredores? Que entrenan y no mejoran y que todos los años se lesionan. ¿Y qué sucede cuando me lesiono todos los años? Que yo voy entrenando, voy mejorando mi forma, pero llega un punto en que cuando llego a un nivel de forma bueno, me lesiono, tengo que parar de entrenar y entonces mi rendimiento vuelve a caer a 0. Al mes, a los 2 meses, a los 3, cuando me recuperaba, volvía a mejorar, cuando cogía un punto bueno de forma, me volvía a lesionar. Y así durante años, ¿vale? Luego terminé la carrera, me empecé a formar porque pensaba que esto no puede ser lo normal, no puede ser que a un chico de 22 años le digan que no puede volver a correr. Y menos mal que eso no me lo creí. Me formé en prevención de lesiones, en readaptación de lesiones, en entrenamiento de corredores, y entonces el cambio fue que desde hace 7 años no he sufrido ninguna lesión. Por lo tanto, te puedo decir ciertamente que se puede solucionar, que correr no es malo, correr no lesiona y correr es salud. ¿Vale? Llevo 7 años sin lesionarme y antes, cuando me lesionaba, entrenaba 3 días a la semana y ahora entreno 6 días a la semana y más de 100 kilómetros a la semana, con un alto volumen y ninguna lesión. Por lo tanto, si sabemos cómo entrenar, no nos vamos a lesionar. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver, como os he dicho, va a ser un poquito más teórico, pero primero hay que aprender unos conceptos básicos para luego entender lo que son las zonas de entrenamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores que determinan el rendimiento en trail running? No, nosotros somos como un coche, ¿vale? Como un Fórmula 1. Nuestro motor es lo que vamos a conocer como el consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos lo que es la velocidad, el velocímetro, ¿vale? Cuando más velocidad vamos a meterle al coche, ¿vale? Más consumo va a tener el coche. A más velocidad, más gasto. Entonces, eso van a ser los umbrales, ¿vale? Luego lo veremos más en detalle, pero es que para que gráficamente lo veáis. Y también va a estar muy relacionado con la economía de carrera. Y luego, ¿qué otros factores? Pues la gasolina que le metemos a ese coche. En este caso es la nutrición, lo que nosotros comemos. Y por último, y algo que está muy olvidado, es el chasis, ¿vale? Entonces vamos a ir uno por uno rápidamente. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno? Es la capacidad máxima del organismo de utilizar oxígeno. Es como el techo de nuestra casa. Cuando más alto sea nuestro consumo máximo de oxígeno, más rápido vamos a poder correr. Es como los caballos que tiene nuestro motor, nuestro coche, para que lo entendáis así de una forma más fácil. Y en una prueba de esfuerzo, ¿cómo sabríamos cuál es el consumo máximo de oxígeno? Bueno, la línea azul es el consumo de oxígeno.
Y aquí, conforme vamos avanzando en el tiempo, va aumentando la intensidad. Entonces llega un punto en el que por más que aumentemos la intensidad, la línea azul, que es el consumo máximo de oxígeno, no sigue aumentando, sino que se estabiliza. Pues ese punto en el que no sigue aumentando por más que subamos la intensidad, eso es el consumo máximo de oxígeno. Ahora, si no podemos hacer una prueba de esfuerzo, ¿cómo puedo saber la velocidad a mi consumo máximo de oxígeno? ¿Vale? Apuntarlo. Tenemos que hacer un test de 5 minutos a tope, a todo lo que podamos. Y la velocidad media de esos 5 minutos a tope es la velocidad asociada a nuestro consumo máximo de oxígeno. Luego tenemos los umbrales. Como hemos dicho, a más velocidad nuestro coche consume más, necesita más energía para mantener esa velocidad. Los umbrales lo que nos marcan son unas zonas a partir de las cuales la cantidad de energía que necesitamos para correr aumenta exponencialmente. Primero tenemos el umbral aeróbico, ¿vale? Que en una prueba de esfuerzo sería el punto a partir del cual el CO2, que es la línea roja, empieza a aumentar más exponencialmente, aquí aumenta poco a poco y llega un momento en el que aumenta exponencialmente. Pues ese punto es el umbral aeróbico. Y luego tenemos el umbral anaeróbico, que es el punto en el cual la línea azul, que es el consumo de oxígeno, y la línea roja, que es el CO2, se cruzan. Y ese punto en el que se cruzan es el umbral anaeróbico. Y ahora, para que lo entendáis más fácil, seguro que habéis oído hablar del ácido láctico o del lactato, ¿vale? El ácido láctico, para empezar, aunque lo hayáis subido 1000 veces, dentro del organismo no se encuentra, entonces está mal dicho. Es lactato. Y el lactato, mucha gente cree que es el causante de la fatiga. Por eso, cuando nos cansamos mucho, se suele decir la expresión de es que tiene las piernas llenas de lactato, y es mentira. El lactato no es el causante de la fatiga, es el indicador de la fatiga. ¿Vale? Se mide con una gota de sangre y su concentración en sangre nos indica cómo de cansados estamos. Entonces, aquí en la primera imagen vais viendo cómo esto es la velocidad, ¿vale? La línea de abajo, 12, 13, 14, 15 kilómetros por hora, ¿vale? En 13 el lactato está aquí, subimos velocidad, se mantiene estable, no hay más fatiga. Subimos velocidad, se mantiene estable, no hay más fatiga. Subimos velocidad, no hay más fatiga, hasta que llega un punto en el cual la concentración de lactato empieza a aumentar. Pues ese punto en el cual empieza a aumentar es el umbral aeróbico, ¿vale? Nos marca la zona a partir del cual la fatiga empieza a aumentar de una forma más grande. Y luego hay otro punto en el cual aumenta de una forma más exponencial. Y eso es el umbral anaeróbico, ¿vale? A partir del umbral anaeróbico, la fatiga aumenta conforme aumentamos la velocidad de una forma mucho más rápida, más exponencial. ¿Vale? Entonces, tenemos el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico y luego el techo, nuestro consumo máximo de oxígeno. Y ahora, estos dos valores son los que vamos a utilizar para sacar nuestras zonas de entrenamiento. El consumo máximo de oxígeno, hemos visto que vamos a hacer un test de 5 minutos a tope para saber cuál es nuestra velocidad, y para el umbral anaeróbico, según nuestro nivel, vamos a utilizar un test entre 10 y 15 kilómetros. Para corredores que corréis los 10 kilómetros más rápido de 4:00, deberíais usar el test de 15 kilómetros. Y para corredores que corren más despacio de 4:00 los 10 kilómetros, utilizar test de 10 kilómetros, ¿vale? Puede ser un test hacerlo tú solo o puede ser aprovechar una carrera para realizarlo, ¿vale? Debe ser hacer esa distancia lo más rápido posible.
Y esa velocidad media en esa distancia será el umbral anaeróbico. Y entonces, a ver, vale, eso después. Bueno, y esas zonas de entrenamiento, así a grandes rasgos, las podemos dividir en 3 zonas. Zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es la zona de baja intensidad, por debajo del umbral aeróbico. Luego está la zona 2, que es la zona de moderada intensidad, que es entre el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Y luego tenemos la zona 3 de alta intensidad, que es del umbral anaeróbico hacia arriba, hacia el consumo máximo de oxígeno. Ahora, ¿por qué es importante saber estas 3 zonas? Porque a partir de aquí, y sabiendo el tiempo que acumulamos cada día en cada zona, vamos a controlar la carga de entrenamiento. Si nos estamos pasando o si estamos realizando una buena carga, ¿vale? Luego lo veremos. Pero a partir de estas 3 zonas sacamos las zonas de entrenamiento. Estas son las 3 así a nivel básico para conocer las diferencias, pero luego aquí os he hecho un resumen de la tabla del Excel que habéis podido descargar, en el cual las hemos dividido en 5 zonas. Zona R0, regenerativo. Zona R1, aeróbico o endurance. Zona R2, tempo. Zona R3, umbral anaeróbico. Y zona R4, consumo máximo de oxígeno. ¿Y por qué tenemos que saber qué ritmo tenemos que correr en cada zona? Porque según al ritmo que corremos, vamos a mejorar unas capacidades u otras. Si entreno en zona tempo, no voy a mejorar el consumo máximo de oxígeno. Si quiero mejorar el consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Voy a tener que trabajar en esta zona al 100% del consumo máximo de oxígeno, a la velocidad en la que he hecho ese test de 5 minutos. Entonces, si estás haciendo, por ejemplo, series de 400 a 400, pero resulta que nunca has hecho un test y que ahora haces un test y en el test te sale que tu consumo máximo de oxígeno está a 340, quiere decir que lo que has hecho hasta ahora no ha valido para nada para mejorar ese consumo máximo de oxígeno. Entonces, primero, tenéis que evaluar vuestras zonas de entrenamiento, ¿vale? Habéis podido descargar un Excel, que es el que utilizo yo con mis deportistas, y a partir de ahí, con vuestro test de 5 minutos y vuestro test de 10 kilómetros, vais a poder saber vuestros ritmos en cada zona de entrenamiento para saber exactamente lo que estás entrenando. Entonces, si quiero mejorar el umbral anaeróbico, voy a saber justo el ritmo al que tengo que entrenar y además el método de entrenamiento que tengo que usar para mejorar esa capacidad. Porque no puedo usar un método continuo para mejorar el consumo máximo de oxígeno. ¿Por qué? Porque si entreno a esta velocidad de manera continua, solo voy a poder hacer una serie de 5 minutos. En cambio, si divido esos 5 minutos en series de 1 minuto, descansando 1 minuto, voy a poder hacer muchas más series y en vez de solo acumular en ese entrenamiento 5 minutos, voy a poder acumular 10 o 15 minutos a esa intensidad. Entonces, el entrenamiento de series, ¿vale? Que es rápido, despacio, pero el rápido es a esta intensidad, me va a hacer que durante el entrenamiento mantenga mucho más tiempo mi organismo a esa intensidad y entonces mejore esto. Pero en cambio al revés, no puedo entrenar esta zona con series, porque no voy a poder mejorarla, porque esa intensidad me permite estar mucho tiempo de forma seguida, en cambio esta no. ¿Vale? Entonces, cada zona de entrenamiento tiene sus métodos de entrenamiento y tenemos que saber qué queremos mejorar para entrenar esa zona y entrenar con el método que pertenece a esa zona en concreto. Y luego, como hemos visto, dentro de las 3 zonas así grandes, pues la zona 1 sería la zona regenerativa
y aeróbico o endurance. La zona número 2, que es la entre umbrales, sería la 5 y también la que encontráis en el Excel, que tenéis una más, que es la ST, ¿vale? La sweet spot. Y luego la zona 3, que es la por encima del umbral anaeróbico, sería la zona de umbral anaeróbico y la de consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Aquí lo tenéis en grande. Luego os pasaré la grabación, ¿vale? Entonces podréis sacar los datos de la tabla sin ningún problema. Vale. Y luego, teniendo esto claro, también tenemos que aprender que según la duración de la competición que vamos a realizar, va a haber unas capacidades más importantes que otras. Si preparo una carrera entre 10 y 25 kilómetros y 25 minutos, que por ejemplo un 5K, voy a tener que sobre todo lo más importante... ¿Eh? Ah, te lo dejo. A ver, Samuel, por favor, silencia el vídeo. A ver, ¿Eso para qué? Cuécelo y luego Samuel. la colamos. Samuel, silencia el audio, por favor. A ver si, un momento, a ver si lo puedo silenciar yo. Vale, ya. Vale, entonces, si preparo este tipo de pruebas, un sprint trail, por ejemplo, lo más importante va a ser el consumo máximo de oxígeno. Entonces me voy a tener que centrar en mejorar esta capacidad aquí, pero tengo que saber qué ritmos tengo que entrenar para mejorar eso. Si quiero mejorar en este tipo de pruebas, voy a tener que mejorar sobre todo el umbral anaeróbico. Y por ejemplo, en ultra trail, lo importante no va a ser el consumo máximo de oxígeno. Lo importante va a ser el umbral aeróbico. Entonces no voy a tener que hacer series. Voy a tener que hacer mucho volumen en estas dos zonas de aquí. Pero ¿qué sucede? Que no solo tenemos que centrarnos en las capacidades determinantes en esa distancia, sino hay otras capacidades a las que no prestamos atención que limitan el desarrollo de estas capacidades. Por ejemplo, en ultra trail, la mayoría de corredores pasan por alto el trabajo de consumo máximo de oxígeno. Entonces, llega un punto en el que, como lo tienen muy bajito, por más que entrenen aquí, no siguen mejorando. Este valor de aquí les está limitando el desarrollo de las demás capacidades que son necesarias para su prueba. Entonces, tenemos que saber también nuestro nivel en estas capacidades para saber si nos están limitando la expresión de las importantes. ¿Vale? Lo vamos a ver en un ejemplo. Voy a poner el mismo ejemplo del ultra trail, en el que lo importante es el umbral aeróbico, pero el consumo máximo de oxígeno al que no le suelen prestar atención puede limitar la expresión de esto. ¿Vale? Este es nuestro consumo máximo de oxígeno, ¿vale? El tejado de nuestra casa. Entonces, nosotros entrenamos, mejoramos nuestra capacidad aeróbica, ¿vale? Es más grande. Volvemos a entrenar, volvemos a mejorar nuestra capacidad aeróbica. Es más grande. Pero llega un momento en que, como se choca con ese techo, por más que entrenemos, no seguimos mejorando. Y esto le pasa a un montón de corredores de montaña, de ultra trail y de maratón. Y en asfalto igual. Muchísimos corredores de maratón no siguen mejorando porque no trabajan en ese consumo máximo de oxígeno y le está limitando la expresión. Entonces, por mucho volumen y muchos farlex que sigas haciendo, si no mejoras ese consumo máximo de oxígeno con series rápidas, ¿vale? Series a intensidad de esos 5 minutos a tope, no vas a poder seguir mejorando esta capacidad que te interesa. Entonces, tenemos que tener en cuenta las capacidades necesarias para la distancia que vamos a hacer, pero también las capacidades que nos limitan. ¿Vale? ¿Y cómo sabemos si nos está limitando ese consumo máximo de oxígeno? Pues por la relación que tiene con el umbral anaeróbico. El umbral anaeróbico se tiene que situar más o menos al 85% del valor
del consumo máximo de oxígeno. Si se encuentra, luego veremos un ejemplo, ¿vale? Si se encuentra al 87, al 88 o al 90% de ese consumo máximo de oxígeno, ya está limitando nuestro progreso. Por lo tanto, primero tenemos que centrarnos en mejorar ese consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Para que se sitúe más abajo el umbral anaeróbico al 85%, y entonces cuando ya lo tenemos ahí al 85%, podemos mejorar entrenando la capacidad que nos interesa para esas pruebas de larga distancia. Pero si lo tenemos muy alto, al 90%, por mucho que entrenemos volumen y por mucho desnivel y muchos entrenamientos que realicemos, si no realizamos series para aumentar este consumo máximo de oxígeno, no podemos seguir mejorando. Y por eso pasan los años y seguís teniendo el mismo rendimiento. Y ahora, un grave problema, y es que la mayoría de corredores solo os centráis en mejorar estos dos aspectos, en realizar series para mejorar el consumo máximo de oxígeno y realizar farlex para mejorar ese umbral anaeróbico y volumen, 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 volumen y más kilómetros para mejorar ese umbral aeróbico. ¿Pero qué sucede? Que esto es lo que os pasa, que perdéis agua por todas partes. Vuestro cubo de vuestro cuerpo pierde por todas partes. Entonces, por más que entrenas, el cubo sigue igual de lleno. No mejoras. ¿Por qué? Porque no tienes en cuenta otros aspectos como la economía de carrera. ¿Qué es la economía de carrera? Pues es el consumo que tiene nuestro coche, en este caso nuestro cuerpo, al correr a una velocidad determinada. ¿Qué preferís? ¿El coche de arriba o el coche de abajo? Un coche que a 120 km por hora consume 4 litros a los 100 kilómetros, o un coche que a 120 km por hora consume 8 litros a los 100 kilómetros. Yo me quedo con el primer coche. ¿Por qué? Porque con el mismo depósito que el coche rojo voy a poder ir más kilómetros a esa velocidad. O lo que es lo mismo, voy a poder hacer una distancia que yo quiera más rápido. ¿Vale? Porque si esa distancia la voy a hacer con la mitad de consumo que el otro coche, voy a poder aumentar mi velocidad para llegar antes a ese punto. ¿Y cómo mejoro la economía de carrera? Pues entrenando la fuerza. ¿Por qué? Porque si soy más fuerte, voy a gastar menos energía para impulsar mi cuerpo a esa velocidad y mejorando mi técnica de carrera. Porque si mi técnica de carrera es más eficiente, voy a gastar menos energía en cada zancada para impulsarme. Me voy a frenar menos y entonces voy a tener que en cada zancada impulsarme menos para correr a esa velocidad. ¿Y quién tiene en cuenta el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de técnica de carrera? Muy pocos. Y os estáis perdiendo una gran mejoría por esto. Simplemente trabajando eso, podéis pasar a ser este coche de aquí y que vuestro consumo a una velocidad sea mucho más bajito. Y además, ¿qué sucede? Que mira, aquí tenéis dos ejemplos del consumo máximo de oxígeno de dos deportistas de élite, ¿vale? La récord del mundo de maratón en 2003, que es un actual récord del mundo, Paula Racri, y de un corredor olímpico de 3.000 metros. ¿Qué sucede? Que el consumo máximo de oxígeno es muy genético, entonces es poco entrenable. Llega un momento en que, aunque pasen los años, como veis aquí, los valores son muy similares. En cambio, la economía de carrera es muy entrenable. Año tras año mejora el gasto energético a una velocidad. Y además de la economía de carrera, ¿qué es otro factor limitante o determinante del rendimiento en corredores? El sistema muscular. ¿Qué preferís tener? ¿El chasis del coche de la izquierda o del coche de la derecha? ¿Vale? Todos sabemos que si tenemos el coche de la derecha, en cuando le apretemos un poquito el motor, en la primera curva que cojamos a 200 km por hora, una rueda va a saltar por los aires, el otro eje se va a partir
y en nuestro caso nos vamos a lesionar. Entonces todos queremos tener el chasis del coche rojo del Fórmula 1, pero aunque no lo creáis, la mayoría de corredores tenemos el chasis del coche de la derecha. Por eso, todos los años, la mayoría de corredores, según los estudios, incluso un 70% de los corredores cada año se lesionan. Y es debido a esto, a que tenemos el chasis del coche de la derecha y tenemos que entrenar para tener el chasis del Fórmula 1. Porque yo quiero correr con este chasis, no quiero correr con el de la derecha. ¿Vale? Un sistema muscular débil, ¿vale? El chasis de la derecha, ¿qué va a suceder? Pues como hemos dicho, que cuando apretemos un poco, los ejes se van a romper, una rueda va a seguir volando, el amortiguador se va a partir y van a aparecer esas lesiones y molestias. Y además van a aparecer calambres, ¿vale? Los calambres, esas rampas que muchos corredores, sobre todo de larga distancia en montaña, tenemos, no son debidos a una falta de hidratación, ni son debidos a una pérdida de electrolitos, de sodio. Son porque nuestra musculatura no es capaz de mantener esa intensidad. Y como no es capaz de mantener esa intensidad, llega un momento en que se colapsa y aparecen esos calambres. Entonces tenemos que tener un sistema muscular fuerte para que eso no suceda. Un sistema muscular fuerte es capaz de estabilizar las articulaciones al correr. Es capaz de absorber el impacto de cada zancada y entonces no van a aparecer esas lesiones y molestias. Y además, la musculatura es capaz de mantener una velocidad durante más tiempo, nos va a hacer más resistentes y va a evitar la aparición de calambres. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo de lo que sucede cuando tenemos una musculatura débil. En la izquierda, la corredora de la izquierda tiene una musculatura débil. Su musculatura es capaz de estabilizar las articulaciones correctamente. Pero ¿qué pasa cuando la musculatura es débil? Pues que no es capaz de estabilizar y ¿qué sucede? La cadera por un lado cae, la rodilla se mete hacia adentro, entonces antes o después van a aparecer las lesiones. Va a aparecer un dolor de rodilla aquí, va a aparecer dolor en la cadera o en el tobillo. Pero sí o sí, antes o después, si no entrena la fuerza y si no crea un sistema muscular fuerte, esto no va a aprender a estabilizar en cada zancada y entonces aparecerán las molestias. ¿Vale? Entonces, factores determinantes del rendimiento del trail running. Sí, consumo máximo de oxígeno, sí, umbral aeróbico y anaeróbico, pero también economía de carrera, que no le prestamos ninguna atención, y sistema muscular, que no le prestamos tampoco ninguna atención. Y ahora os quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo creéis que un equipo, o en nuestro caso, un deportista, alcanza su mejor rendimiento? ¿Vale? Cuando tiene un consumo máximo de oxígeno muy alto, cuando tiene unos umbrales muy altos, cuando tiene una economía muy buena, como los keniatas. ¿Vale? Os dejo 10 segundos para que penséis. ¿Cuándo un deportista alcanza su mejor rendimiento? ¿Vale? 10 segundos y yo aprovecho para beber. ¿Vale? Pensarlo bien. Bueno, pues Julio Tous, que es un preparador físico muy famoso en fútbol, dice que conseguimos nuestro máximo rendimiento, en su caso, en el fútbol, cuando los mejores están en el campo. ¿Cuándo jugaba bien el Barcelona, el Barça? Cuando Messi, Iniesta, Xavi, Puyol estaban en el campo. Si estos jugadores, que eran los mejores, no estaban en el campo, entonces el equipo perdía muchísimo rendimiento. ¿Cuándo jugaba bien el Madrid? Cuando estaba Cristiano Ronaldo en el campo. Si Cristiano Ronaldo se lesionaba, el equipo lo notaba un montón. ¿Vale? Esto no es rendimiento. Un jugador o un corredor que se pasa de 12 meses, 10 lesionado,
no es rendimiento. Mireia Belmonte renuncia a los mundiales de Kazán por una lesión. Esto no es rendimiento. Arturo Casado deja las pistas de atletismo y dice: lo único que siento es que no haya sido yo quien eligiera cuándo retirarse, sino las lesiones. Esto no es rendimiento. Sebas Martos renuncia al europeo de Glasgow por una lesión en el tendón de Aquiles. Esto no es rendimiento. Y uno superactual del otro día. Bekele no podrá correr el maratón de Londres, en el que buscaba el récord del mundo de maratón, por culpa de una lesión. Esto no es rendimiento. Por lo tanto, el principal factor determinante del rendimiento en corredores son las lesiones. Como dicen en este libro de Tous y Romero, el primer paso para el incremento del rendimiento de un deportista es que éste se encuentre en condiciones de entrenar con continuidad. Desde esta perspectiva, la prevención de lesiones se erige como uno de los objetivos primarios para un rendimiento óptimo. Si me lesiono, no puedo entrenar. Por lo tanto, no puedo seguir mejorando. Y además, como no puedo entrenar, no es que no vaya a seguir mejorando, sino es que mi rendimiento va a volver a caer. Por lo tanto, mi principal objetivo como corredor, porque sabemos que correr lesiona, pero porque corremos mal, entrenamos mal y no entrenamos la fuerza, si hacemos esas cosas bien, no tiene por qué lesionar. Entonces, si no lesionamos, ya no es que no podamos seguir mejorando, sino que nuestro rendimiento va a caer. Y correr no es malo, correr no lesiona, correr es salud. Correr bien, con una buena técnica de carrera, no lesiona. Entrenar bien, conocer mis zonas de entrenamiento y el tiempo que paso en cada zona de entrenamiento, ¿vale? La carga de entrenamiento. Si conozco eso y lo contabilizo para realizarlo correctamente, correr no lesiona. Y realizar un correcto entrenamiento de fuerza no lesiona. ¿Vale? No os creáis el que correr es malo y correr lesiona. Correr es salud. Correr, si hace las cosas bien, no lesiona. Y lo tengo más que comprobado conmigo mismo y con mis deportistas que entreno individualmente. Que sé la carga de entrenamiento que realizan cada día y el entrenamiento de fuerza que cumplen con sus 2 sesiones a la semana. Corredores que cumplen estas 2 cosas, es muy raro que se lesionen. Nunca puedes decir no te vas a lesionar, porque las lesiones siempre va a estar ahí. Es posible que nos lesionemos, pero el riesgo de lesión va a ser muchísimo más bajo. Y nada, vamos con el módulo 2. Los errores comunes que cometéis en el entrenamiento. Error número 1. No conocer las zonas de entrenamiento. Y lo que es más grave, no saber cuánto tiempo paso en cada zona de entrenamiento. ¿Vale? ¿Qué sucede? ¿Vale? Esto es lo que la mayoría de corredores realizan. No entrenan en la zona 1, que es la zona suave, ¿vale? Lo que hemos visto en la tabla de ritmos, la zona endurance, aeróbica, y lo que deberían entrenar aquí, lo entrenan en la zona 2. Pasan mucho tiempo en esta zona entre umbrales porque no saben correr lento y como no saben sus zonas de entrenamiento, no saben que tienen que correr aquí y entonces corren aquí y si entrenan mucho tiempo aquí y además cumples con este entrenamiento de intensidad en zona 3, ¿qué sucede? Que nos quedamos sin energía. Y a la larga vamos a caer en un estado de sobreentrenamiento del cual es muy difícil salir y además vamos a llegar a un momento en el que no vamos a mejorar. Una, porque por la fatiga que tenemos y por ese estado de sobreentrenamiento nuestro organismo no puede seguir adaptándose. Y 2, porque esta fatiga hace que cuando entrenemos en esta zona de aquí, en la zona 3, no podamos entrenar a la intensidad que toca para mejorar, por ejemplo, ese consumo máximo de oxígeno.
Entonces, como por esa fatiga no podemos entrenar a esta intensidad, no mejoramos lo que deberíamos. Entonces, hay dos opciones para entrenar. Una es pasar mucho tiempo en zona 1, ¿vale? Ahora ya todos con la tabla podéis saber cuál es vuestra zona 1 de pulsaciones o por ritmo y muy poquito tiempo en esta zona del medio y un 15-20% del tiempo, ¿vale? Semanal total en zona 3. Esto te permite que como entrenas aquí muy suave y haces mucho volumen aquí, te permita recuperar bien y que cuando toca entrenar en la zona de alta intensidad puedas hacerlo correctamente y recuperar correctamente, ¿vale? Como vemos aquí en la imagen. Por lo tanto, sí que vamos a mejorar. Y otro tipo de entrenamiento es que paso mucho tiempo también en zona 1 y un poquito menos tiempo en zona 2, pero no paso tiempo en zona 3. Entonces voy a mejorar este umbral aeróbico y anaeróbico y con esta capacidad también voy a mejorar este umbral aeróbico, pero no voy a trabajar sobre el consumo máximo de oxígeno y umbral anaeróbico alto. Si quiero trabajar esto, no puedo trabajar aquí mucho tiempo. Tengo que entrenar con esta intensidad. Entonces, esta distribución de las cargas de entrenamiento no debemos hacerla. Y aunque os cueste creerlo, me juego que el 90% de los que estáis en este directo hacéis esto. ¿Vale? Es súper común porque no conocemos los ritmos a los que entrenamos y el tiempo que pasamos en cada zona. Entonces, esto no, esto sí, mucho tiempo aquí y un 15-20% aquí y muy poquito tiempo aquí. O muy poquito tiempo aquí y mucho tiempo en zona 1. Error número 2. No entrenar la fuerza. Muchos corredores piensan que la fuerza te hace lento, la fuerza solo se hace en pretemporada, la fuerza te hace pesar más, la montaña es tu gimnasio, ¿vale? En caso del trail running, pero esto es mentira. Esto es un estudio en el cual comparan 4 métodos de prevención de lesiones. Entrenamiento de fuerza, entrenamiento de propiocepción, estiramientos y combinación de esos 3 métodos. ¿Y cuál es la conclusión? Que el entrenamiento de fuerza es el único método eficaz para prevenir lesiones. Redujo un tercio de las lesiones, mientras que estirar y propiocepción y combinación de los otros métodos no redujo la probabilidad de lesión. En cambio, el entrenamiento de fuerza sí que fue un método eficaz para prevenir las lesiones. Aquí otro estudio, 2 años de duración del estudio. ¿Y qué concluyen? Los deportistas con las extremidades inferiores más fuertes fueron los que menos se lesionaron. Por lo tanto, lo mismo que el estudio anterior. Si no quieres lesionarte, entrena la fuerza. Y además, si entrena la fuerza, esto es un estudio, el entrenamiento de fuerza explosiva mejoró el rendimiento de los corredores en 5 kilómetros. El entrenamiento de fuerza mejoró el rendimiento en ciclistas, ¿vale? Mejorando la utilización parcial del consumo máximo de oxígeno y la economía de pedaleo, ¿vale? El ciclismo, pero es un deporte de resistencia también. El entrenamiento de fuerza máxima, ¿vale? No coger poco peso y realizar muchas repeticiones, sino el entrenamiento de fuerza máxima mejoró la economía de carrera en corredores de larga distancia. Y el entrenamiento de fuerza máxima, no poquito peso y muchas repeticiones como suelen hacer la mayoría de corredores, el entrenamiento de fuerza máxima mejoró el rendimiento en ciclistas competitivos, de alto nivel, donde ya las mejoras son muy poco expresables. Entonces, ya es muy difícil mejorar a esos niveles, pero con entrenamiento de fuerza máxima siguieron mejorando su rendimiento. Por lo tanto, si quieres correr más rápido, entrena la fuerza. Si no quieres lesionarte, entrena la fuerza. No lo digo yo, lo dicen los estudios científicos.
Y además, ¿qué pasa con los calambres? Pues esto es un estudio de este mismo año de un amigo mío que igual alguno conocéis, también se dedica al entrenamiento de corredor de montaña, que es Nacho Martínez. ¿Y qué concluyen en este estudio? Pues que los corredores que sufrieron calambres no mostraron una deshidratación ni una pérdida de electrolitos superior al grupo que no sufrió calambres. En cambio, el grupo que sufrió calambres durante esa prueba sí que se vio que sus marcadores en sangre de daño muscular, ¿vale? No deshidratación, no pérdida de electrolitos, sino daño muscular, sí que fueron mucho más altos que los corredores que no sufrieron rampas. Y además, algo súper interesante en cuanto al entrenamiento. No hubieron diferencias entre el entrenamiento entre los corredores que no tuvieron rampas y los que sí tuvieron rampas, ni en kilómetros, ni en número de horas de entrenamiento, ni en sesiones semanales de entrenamiento. En cambio, la diferencia en el porcentaje de corredores que habían realizado entrenamiento de fuerza y los que no, sí que fue estadístico, pero sobre todo fue de casi el doble entre quienes no habían sufrido calambres. Entonces, entre los corredores que sufrieron calambres, ¿vale? 3/4 de ellos no habían entrenado la fuerza. Y lo que es mejor, los corredores que no sufrieron calambres fue al revés. 3/4 de ellos sí que habían entrenado la fuerza. Por lo tanto, si no quieres sufrir calambres, entrena la fuerza. Si no quieres lesionarte, entrena la fuerza. Si quieres correr más rápido, entrena la fuerza. Y no con bajo peso y muchas repeticiones, sino fuerza máxima. ¿Vale? La fuerza te hace lesionarte menos, la fuerza te hace correr más rápido y la fuerza te hace ser más resistente. Y por último, en el tema de fuerza, este es un estudio, ¿vale?, que junta todos los estudios que hay sobre entrenamiento de fuerza en deportistas de resistencia, en corredores y en ciclistas. ¿Y qué ven de los resultados de todos los estudios que existen sobre esto? Pues que ningún estudio encuentra efectos negativos del entrenamiento de fuerza. Ningún estudio muestra un incremento del peso del corredor. Ningún estudio muestra que se empeore el consumo máximo de oxígeno. Ningún estudio muestra que aumente la distancia de difusión. Ningún estudio muestra que se reduzca la capilarización. Y ningún estudio muestra que se reduzca la actividad oxidativa enzimática. En cambio, todos los estudios muestran que con el entrenamiento de fuerza mejora la economía de carrera, la capacidad anaeróbica, el umbral de lactato, que reduce la fatiga, mejora la fuerza máxima, mejora el ritmo de fuerza desarrollada, mejora la velocidad máxima y mejora el rendimiento aeróbico. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza tiene muchos beneficios y ninguno negativo. Por lo tanto, no hay ninguna causa por el cual no debamos de entrenar la fuerza en gimnasio, ¿vale? Porque las adaptaciones que vamos a conseguir en el gimnasio nunca las vamos a conseguir en la montaña. La montaña no es tu gimnasio. El gimnasio, la fuerza, hay que trabajar en el gimnasio. No en la montaña. Error número 3. No descansar. El entrenamiento de por sí estresa. El entrenamiento fatiga. El entrenamiento cataboliza. Y es durante el descanso cuando se dan las adaptaciones que nos hacen mejorar. Si no descansamos, no podemos seguir mejorando. Por favor, Miche, apaga el micro. Vale, seguimos. Entonces, si no descansamos, no podemos seguir mejorando por más que entrenemos. Y esta es la realidad de nuestra vida. Nosotros no somos Kilian Jornet, ¿vale?, que entrena
y descansa. Nosotros tenemos esta vida. Trabajamos, carga familiar, carga laboral y aparte carga de entrenar. ¿Qué sucede? Que encima no dormimos 8 horas al día, dormimos bastante menos. Y luego encima durante el día tenemos que trabajar y tenemos que trabajar en casa y luego entrenar. Entonces, en el conjunto de todo el día no descansamos. Y si no descansamos, no podemos mejorar. Entonces, un error muy habitual y por el que muchos corredores no mejoran es que entrenan más de lo que deberían y descansan menos de lo que deberían. Y error número 4. No sabes por qué entrenas, ¿vale? Y aquí vamos ya al final de la presentación, en el cual vamos a aprender a programar el entrenamiento. Los martes hago series de 400 y los jueves series de 1000. ¿Por qué? ¿Por qué realizas esas series de 400 y esas series de 1000? ¿Vale? La mayoría de corredores no saben qué están entrenando con ese tipo de series. Los miércoles voy al gimnasio y hago un circuito de core y fuerza con ejercicios de 15 a 20 repeticiones. ¿Por qué? ¿Por qué realizas esas 15-20 repeticiones? ¿Por qué utilizas ese peso? ¿Por qué realizas esos ejercicios? ¿Lo sabes? La realidad es que la mayoría de corredores no saben por qué realizan cada ejercicio, por qué realizan ese número de repeticiones y por qué utilizan el peso que utilizan. Lo hacen porque lo han visto en algún sitio, pero no saben el por qué, ni si eso está bien o está mal. Y como hemos visto, eso está mal. No mejora el rendimiento y además genera mucha fatiga. Y en el gimnasio no queremos fatigarnos, queremos ganar fuerza cansándonos lo mínimo, porque queremos mejorar corriendo. Y además muchos corredores piensan que tener un entrenador es cosa de élites. Nos compramos zapatillas de 200 euros cada 3-4 meses, pero luego un entrenador de 50-70 euros al mes nos parece cosa de élites. Y no. Conocer el por qué entrenas es súper importante para mejorar y para no lesionarnos. Y la cruda realidad es que, ¿vale? Esto lo dicen los estudios, no lo digo solo yo, sino el 70% de los corredores se lesionan al menos una vez al año. Y no queda todo ahí, sino que el 40% de los corredores abandona la práctica del running por las continuas lesiones. Y esto se debe a que no sabes por qué entrenas lo que entrenas. A que no sabes por qué entrenas ese volumen, por qué haces esa serie y además no descansas ni realizas entrenamiento de fuerza de forma correcta. Y vamos ya a la última parte de la presentación, ¿vale? Programar tu entrenamiento. Como hemos visto antes, nuestro principal objetivo y lo primero que tenéis que hacer en los próximos días es conocer vuestras zonas de entrenamiento para saber, 1, qué tenéis que entrenar y 2, la intensidad a la que deberíais entrenar cada zona de entrenamiento. ¿Vale? Mismo de antes, las 3 principales zonas y aquí la tabla, el Excel que habéis podido descargar muchos. Tenemos la zona 1, que lo hemos visto antes, regenerativo y endurance, la zona 2, tempo y sweet spot, y la zona 3, umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. ¿Cómo sé esas zonas de entrenamiento? Lo hemos visto. Test de 5 minutos para el consumo máximo de oxígeno y para las otras zonas, test de 10 o 15 kilómetros según mi nivel para sacar ese umbral anaeróbico. ¿Por qué? ¿Por qué no nos vamos a basar solo en este test de 5 minutos? Porque mirad, esto es un ejemplo del rendimiento de muchos corredores. Bueno, en este caso son ciclistas, pero en corredores sería lo mismo. Esto es la potencia, vamos a poner esto, la velocidad, y esto es la duración. ¿Qué sucede? Que aquí, por ejemplo, en 1 hora, los niveles están muy cerca, ¿vale? Son corredores, bueno, en este caso ciclistas, de un nivel muy parecido.
Pero ¿qué sucede cuando nos vamos a distancias más cortas? Que la diferencia de nivel entre cada uno es mucho mayor. Por lo tanto, si cogemos un valor aquí para sacar las zonas de aquí, nos vamos a equivocar en muchos casos. ¿Vale? Sí, para mucha gente, basarnos solo en el consumo máximo de oxígeno para sacar las zonas de entrenamiento va a estar bien, pero para mucha gente por aquí se va a quedar corto y para mucha gente nos vamos a pasar. Por lo tanto, es súper importante saber tanto el consumo máximo de oxígeno como el umbral anaeróbico. Aquí tenemos dos ejemplos, casos reales. Uno soy yo y otro corredor que entreno. Uno tiene en 10 kilómetros 35,02 y el otro 35,15, ¿vale? Mismo rendimiento en 10 kilómetros. Pero ¿qué sucede? Su perfil fisiológico es completamente diferente. La línea azul es un corredor y la línea roja es otro corredor. Un corredor tiene un consumo máximo de oxígeno mucho más alto que el otro, por lo tanto, en pruebas de 5 kilómetros va a ganar de calle el corredor azul, pero en cambio el corredor rojo, sí, tiene un consumo máximo de oxígeno más bajito, pero su umbral anaeróbico y su umbral aeróbico son mucho más altos. Por lo tanto, sí, en 10 kilómetros van a tener el mismo rendimiento, pero en 5 kilómetros va a ganar el corredor azul y en maratón el corredor rojo le va a ganar de calle al azul. Entonces, tenemos que saber nuestro nivel en el consumo máximo de oxígeno y en el umbral para saber las necesidades de este deportista. Van a tener que entrenar de forma diferente. El rojo va a estar limitado por ese consumo máximo de oxígeno, entonces va a tener que trabajar esa zona de entrenamiento aquí, ¿vale? 90, 95, 100%. En cambio, el corredor azul va a tener que mejorar ese umbral anaeróbico y umbral aeróbico. Va a tener que hacer mucho fondo y mucho entrenamiento a la intensidad de umbral anaeróbico, pero el consumo máximo de oxígeno no tiene por qué tocarlo durante la temporada, porque ya lo tiene muy alto. ¿Para qué va a perder tiempo ahí? Lo que tiene que mejorar es esto, si quiere seguir mejorando. Vamos a aprender a programar. ¿Qué es esto? Bueno, pues para aprender a programar tenemos que saber qué son los macrociclos, los mesociclos, los microciclos y las sesiones. ¿Vale? Esto es como una temporada. Ahora se divide en mesociclos, en microciclos y en sesiones. Para que lo entendáis mucho más fácil. El macrociclo es como todo el mundo. Es lo más general de la planificación, desde que empezamos a entrenar en pretemporada hasta nuestro objetivo principal. ¿Vale? Eso sería la temporada, el macrociclo. El mesociclo son periodos más específicos de ese macrociclo. En el mundo, pues los continentes serían los mesociclos. Dividen el macrociclo en varias partes. Pueden durar un mes o varios meses. Luego tendrían los microciclos, que son partes de cada continente. En este caso, los países. Son periodos mucho más específicos. Son pequeños periodos de cada mesociclo, de semanas o incluso un mes. Y luego tendríamos ya las sesiones. ¿Y qué es lo que muchos habréis leído? ¿Vale? Los que sois curiosos y leéis libros de entrenamiento en corredores, ¿qué habréis leído? Pues que las cargas de entrenamiento durante la temporada, durante el macrociclo, se deberían distribuir así. En pretemporada empezar con mucho volumen y muy baja intensidad y conforme pasa la temporada va aumentando la intensidad y va disminuyendo el volumen. En los mesociclos tenemos un periodo de base en el cual hacemos mucho volumen, luego un periodo específico en el cual realizamos un volumen mediano y una intensidad mediana y luego un periodo competitivo en el cual mucha intensidad y muy poco volumen. ¿Vale? Esto es lo que pone en los libros. Pero esto es cosa del pasado, no sirve. Ahora veremos por qué. ¿Cómo se divide esto en las zonas de entrenamiento? Pues que primero, en este periodo de base,
se entrena en esta zona de aquí mucho tiempo, en la zona endurance, aeróbico. Luego, en el periodo específico, en el del medio, se pasa mucho tiempo en la zona tempo y un poquito umbral anaeróbico. Y luego, en el periodo competitivo, se pasaba mucho tiempo en el umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. ¿Vale? Pero en la actualidad, ¿qué sucede? Al revés. En el periodo de base se empieza ya con mucha intensidad y con muy poquito volumen. ¿Por qué? Porque estamos preparando pruebas de resistencia. Y en la resistencia, ¿qué es lo específico? El volumen, la intensidad baja. Por lo tanto, empezamos con mucha intensidad y vamos hacia lo específico conforme pasa la temporada. Vamos hacia bajar intensidad y subir volumen. Esto es lo que se está haciendo en la actualidad, al revés de lo que ponen los libros. Al principio, mucha intensidad y poco volumen, y luego, mucho volumen y poca intensidad. Primero, mejoramos umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno. Luego, deberíamos de mejorar el endurance, el aeróbico. Y por último, lo más específico para esas carreras de larga distancia, la zona tempo. Eso es lo que deberíamos realizar ahora. ¿Pero qué sucede? Pues que lo que os acabo de contar es mentira. Tampoco sirve. ¿Cuál es la realidad? Pues que tenemos que pensar en las necesidades que tenemos nosotros como corredor y en esto, en el dorsal, en las demandas de la competición que vais a preparar. ¿Vale? Aquí tenéis que tomar muchos apuntes. Lo que ponen los libros no sirve para nada. Esto es lo que realmente sirve. Conocer lo que necesitamos como deportista y conocer las demandas de la competición. ¿Vale? Vamos a ello. Demandas de la competición. ¿Qué distancia estamos preparando? ¿Qué desnivel tiene la prueba que vamos a preparar? ¿Dónde está ese desnivel? ¿Es técnica la carrera que estamos preparando? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Ir a competirla o disfrutarla? No va a preparar lo mismo una carrera. Las demandas de la carrera no van a ser nada similares. Un corredor que va a buscar el podium o un top 10 que un corredor que va a quitar a mitad tabla. Un corredor que va a disputar la carrera, aunque no quiera, va a tener que salir muy fuerte. Por lo tanto, va a tener que trabajar sí o sí un consumo de oxígeno muy alto para ser capaz de salir muy fuerte, para ir bien colocado durante toda la carrera. En cambio, un corredor que va a quedar por mitad tabla no va a necesitar esas demandas de consumo máximo de oxígeno. Luego también la temperatura y la altitud. Muy habitual aquí. Por ejemplo, yo vivo en Valencia. En verano, 35 grados. Cuando competimos en verano, entre 30 y 35 grados. Y la gente entrena a las 6 de la mañana para no pasar calor, a 20 grados. ¿Qué sucede? Que cuando luego van a la carrera, petardazo, porque no están acostumbrados a esa temperatura. Si voy a competir a 30 grados, tengo que entrenar a 30 grados. Por lo menos durante los 15 días previos a esa carrera. ¿Vale? Se necesitan 15 días de aclimatación, apuntarlo, para adaptarse a la temperatura. Y en altitud igual, corredores que van a competir en altitud y llegan el día de antes al pueblo donde van a competir. Si puedes ir una semana antes, vete una semana antes para adaptarte a esa altitud. Si no, luego en carrera lo vas a pasar mal. Luego, hay senda cerca de la salida. Conforme sales del pueblo ya aparece una senda o hay varios kilómetros de pista. Si enseguida va a haber una senda, se va a formar un tapón. Entonces vas a tener que entrenar para salir más rápido y colocarte en esa senda. Y luego, ¿qué porcentajes tienen las subidas y bajadas de la prueba que estoy preparando? ¿Tenéis en cuenta todo esto a la hora de entrenar? ¿Vale? Es súper importante. Tengo que entrenar lo que me voy a encontrar en carrera. Si voy a encontrar un terreno técnico, no puedo entrenar por pista. Tengo que entrenar por terreno técnico. Vamos a verlo. Dos carreras diferentes. Maratón de Dements y la UCC del Mont Blanc, del UTMB. La cortita, la de niños.
¿Qué sucede? Pues que las demandas de cada carrera son completamente diferentes. Sí, The Mens tiene mucho desnivel para 40 kilómetros, pero tengo que entrenar para ser capaz de realizar muchas subidas de 200, 400 y alguna de 600 metros positivos. Pero ser capaz de repetir ese esfuerzo de subidas cortas repetidas veces. Y eso es lo que voy a tener que hacer durante los entrenamientos. En cambio, si estoy preparando la OCC, lo principal de la carrera es que tiene 3 subidas de 1000 positivos cada subida. Entonces no voy a tener que repetir esfuerzos de subidas cortitas, sino el ser capaz de hacer subidas de 1 hora u hora y media seguido y entrenar mucho el andar. Otro ejemplo, 21 kilómetros, 1000 positivos, 24 kilómetros, 1600 positivos. Sí, tienen más desnivel, pero las demandas de cada carrera y cómo tengo que entrenar estas 2 carreras es completamente diferente. La primera, como The Mens, repetir muchas subidas cortitas durante esos 21 kilómetros. Tengo que entrenar eso, el repetir subidas cortas. En cambio, esta carrera, ¿qué es lo peculiar? Que de esos 1600, en los primeros 6 kilómetros ya tienes 1200 metros de desnivel. Entonces, ¿cómo tengo que preparar esta prueba? Pues acumulando en la primera hora de mi entrenamiento el máximo desnivel posible y después de ese máximo desnivel posible, meter la segunda hora de entrenamiento muy llano, ser capaz de correr en llano después de esa fatiga de ese desnivel. No tengo que entrenar con muchas subidas cortitas repetidas durante el tiempo, no. Tengo que meter en la primera parte del entrenamiento el máximo desnivel que pueda y luego una zona llana donde intente correr rápido. Eso van a ser las demandas de esta competición. ¿Tenemos eso en cuenta cuando preparamos una carrera? ¿O solo corremos por correr? Y por eso no mejoramos. Tengo que tener en cuenta las demandas de la competición. ¿Vale? Esto que os he enseñado antes, ¿vale? Bueno, vale. Pasamos a las necesidades del deportista. Y sí, esto que os he marcado antes de las capacidades necesarias según la duración de la prueba, también os he engañado. No sirve para nada. Esto no es importante. Sí, para esa distancia esta capacidad va a ser limitante y esta va a ser más determinante. Pero no voy a tener por qué entrenar esto. ¿Por qué? Porque lo que me importa no es la exigencia de la prueba, es lo que necesito yo como corredor. ¿Qué demandas tengo yo como corredor? ¿Vale? Me interesa la persona. 2 deportistas, como hemos visto, con el mismo nivel, necesitan entrenamientos completamente diferentes, aunque estén entrenando la misma prueba. Tengo que tener en cuenta las zonas de entrenamiento, que ya sabéis cómo sacarlas. La diferencia entre el consumo máximo y el umbral anaeróbico, esa regla del 85% que hemos visto. Súper importante esto, para saber si necesito mejorar ese consumo máximo de oxígeno o si no tengo que trabajar ese consumo máximo de oxígeno, tengo que hacer esas series y tengo que trabajar más volumen y más umbral anaeróbico. Ejemplo real de un corredor que ha empezado a trabajar conmigo este año. Primer test que hacemos. Consumo máximo de oxígeno, umbral anaeróbico. ¿Qué sucede? Consumo máximo de oxígeno 3,53, umbral anaeróbico 4,10. Se sitúa el umbral anaeróbico al 94% del consumo máximo de oxígeno, ¿vale? Esto es un deportista de larga distancia, de ultras. Al 94% del consumo máximo de oxígeno. Sí, ¿por qué viene? Porque lleva años sin mejorar. ¿Por qué? Por esto. Porque se dedica a entrenar volumen, 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 pero esto está limitando la expresión de ese volumen. Entonces, o elevamos ese consumo máximo de oxígeno, que no es específico para esa distancia, o no va a poder seguir mejorando. Entonces, vamos a mejorar ese consumo máximo de oxígeno. ¿Hasta cuándo? Hasta que reduzcamos esto por lo menos al 87%. Cuando lo consigamos,
ya empezaremos a elevar esto. Pero simplemente bajando este porcentaje, ¿vale? Elevando ese consumo máximo de oxígeno, ya su rendimiento se va a disparar completamente en esas pruebas de larga distancia. Entonces tenemos que ver las necesidades del deportista. Ya sabéis, zonas de entrenamiento y ya sabéis calcular este porcentaje de aquí, conociendo vuestro test de 5 minutos y vuestro test de 10 o 15 kilómetros. Ahora, que quiero mejorar el consumo máximo de oxígeno, voy a hacer series de 200 o 600 metros, entre el 120, ¿vale? Serían las de 200 y el 100% en las de 600 del consumo máximo de oxígeno. O voy a realizar series entre 400 y 800 metros, entre el 95 y el 100%, ¿vale? Estas dos zonitas de aquí, de la tabla. Ahora, que tengo ya el porcentaje al 85%, entonces quiero mejorar tanto el consumo máximo de oxígeno como el umbral anaeróbico. Voy a hacer series largas de 1000 a 2000 metros al 90% del consumo máximo de oxígeno, porque ya no me interesa tanto mejorar solo esto, sino quiero mejorar las dos cosas. Entonces voy a utilizar este tipo de series, ¿vale? ¿Por qué realiza series de 400? ¿Por qué realiza series de 1000? Aquí tiene la respuesta. ¿Qué quieres mejorar? Consumo máximo de oxígeno, series cortas. ¿A qué intensidad? Según distancia, eliges el porcentaje al que vas a trabajar. Y con la tabla puedes sacarte los ritmos en cada intensidad. ¿Quiero mejorar las dos cosas? 90%. Series largas de 1000 a 2000 metros al 90%. Podéis sacar la intensidad con el test de 5 minutos. Luego en la tabla lo ponéis y el 90% ya lo tenéis. O solo quiero mejorar el umbral anaeróbico porque ya tengo el consumo máximo muy alto. Pues entonces voy a utilizar Farlex, voy a realizar series largas superiores a un kilómetro o series muy largas entre 5 y 20 minutos a esa intensidad, al umbral anaeróbico. Porque como está muy bajito, está el 80% de ese consumo máximo de oxígeno, no quiero mejorar el consumo máximo de oxígeno, que ya lo tengo muy alto. Lo que quiero mejorar es el umbral anaeróbico. Por lo tanto, voy a trabajar en esta intensidad de aquí. Zona 1, zona 2, zona 3. ¿Vale? Más, tengo que tener en cuenta el tiempo disponible del deportista. La carga laboral y familiar que tiene. No va a poder entrenar igual alguien que trabaja en el campo o en la obra que alguien que trabaja en una oficina. Aunque también hay que tener muy en cuenta la carga psicológica, el estrés de ese trabajo. Entonces, trabajos con mucho estrés o con mucha carga laboral, voy a tener que descansar más y la carga de entrenamiento para poder mejorar va a tener que ser más bajita. No va a poder entrenar igual uno que otro. Igual que la carga familiar. Si tiene hijos o vive solo. Y también muy importante, los niveles de fuerza del deportista. ¿Vale? Lo que hemos visto. Corredor 1, corredor 2. Perfil muy diferente. Entonces, el entrenamiento no se va a basar en las demandas de la competición solo. Se va a basar también en las demandas del deportista. ¿Qué necesita cada uno? Entonces, esto es lo que hemos visto, que es lo tradicional, lo que sale en los libros. Primero, periodo de base. Mucho volumen, baja intensidad, mucha fuerza y largos por pista. Periodo específico, volumen medio, intensidad intermedia y los largos por zona técnica. Y ya desaparece la fuerza, porque solo se trabaja en pretemporada. Y por último, periodo competitivo. Volumen bajo, intensidad alta y largos por zona técnica. Esto es lo que sale en los libros. Pero como hemos visto, esto no vale para nada. Lo importante es esto. Periodo de base, debilidades del deportista. Vamos a ver qué debilidad tengo. Tengo que mejorar el consumo máximo de oxígeno, tengo que mejorar el umbral, tengo que hacer fondo y además de todo esto, voy a entrenar mucho la fuerza. ¿Cuánto va a durar este periodo? Lo que tarde en mejorar mis debilidades. Luego ya pasaré al periodo específico, las demandas de la competición, lo que hemos visto. Y además sigo con mucha fuerza porque es muy importante. Por último, un periodo muy pequeñito de 3 semanas de tapering, en el que además sigo entrenando la fuerza. Esto sí que es la realidad, lo que tenéis que hacer y no lo que ponían los libros. Ver
las debilidades del deportista y primero me centro en mejorar esto y luego ya las demandas de la competición. Ejemplo, y ya terminamos con esto, del corredor número 1, el que tenía un consumo máximo de oxígeno, pero quiere preparar una maratón de trail. Pues primero va a mejorar ese fondo. Zona endurance, zona tempo y mucha fuerza. Luego va a mejorar también volumen. Va a seguir con zona tempo, zona umbral, resistencia a la fatiga y mucha fuerza. Y por último, umbral y mucha fuerza, pero en ningún momento ha tocado consumo máximo de oxígeno. Nunca ha hecho series rápidas porque no lo necesita. En cambio, el otro corredor, periodo de base, necesita mejorar ese consumo máximo de oxígeno. Cuando ya lo ha conseguido, ya mejora zona umbral y zona tempo. Pero ¿para qué va a hacer altos volúmenes si no van a valer para nada? Ya sabéis cómo saberlo. Entonces, si tenéis este porcentaje muy alto, del 85%, primero voy a elevar consumo máximo de oxígeno y cuando ya lo he conseguido, ya paso a otras zonas de entrenamiento. Y nada, esto ha sido la presentación y solo para terminar la ronda de preguntas, os presento un programa que acabo de crear, que es la Resistencia Runner, y con la que quiero cambiar las reglas del juego del entrenamiento en corredores. Si en una hora habéis aprendido a entrenar, imaginad lo que podéis hacer durante todo un año, con clases semanales. ¿Y qué es esto de la Resistencia Runner? Bueno, pues no es solo una academia. Sí, van a haber clases de formación todas las semanas donde te voy a enseñar a entrenar, a que lleves a cabo tu entrenamiento de una forma efectiva, pero no va a ser solo una academia. Sí, va a haber rankings, va a haber comunidad, pero no va a ser solo un club. Va a ser las dos cosas. ¿Qué es? Pues va a ser un movimiento donde vamos a cambiar las reglas del juego, como en La Casa de Papel. Ahora entendéis el porqué de la intro que hemos hecho antes de la presentación. Va a ser un sitio donde aprenderás a entrenar de forma efectiva, sabiendo, como has aprendido hoy, por qué realizas un entrenamiento. ¿Y qué encontrarás dentro de la Resistencia Runner? Pues clases formativas semanales sobre entrenamiento, qué tipo de series entrenar, cuándo esas adaptaciones, sobre nutrición, qué comer, cuánto comer, recetas, sobre técnica de carrera, cómo tienes que mejorarla, cómo sabes si corres bien o corres mal, qué hacer para la capacidad mental en pruebas de resistencia. ¿Qué también vas a encontrar? Por favor, Samuel, apaga el micro. ¿Qué también vamos a encontrar? Directos semanales conmigo. Preguntas y respuestas, corrección de errores, analizar casos prácticos, por ejemplo, un vídeo de alguien corriendo y vamos a analizar su técnica de carrera para que luego tú grabándote sepas cómo mejorar la tuya. Y clases con expertos. Voy a traer a nutricionistas para que os den clases. Voy a traer a otros entrenadores expertos en un tema en concreto para que os hablen sobre ese tema. Voy a traer psicólogos para mejorar el aspecto mental y así con varios campos de conocimiento. Y además vas a tener acceso, aunque te voy a enseñar a entrenar, al principio vas a tener acceso a planificaciones que ya están hechas en mi web, que son de pago, totalmente gratuitas, que están según deporte, running o trail running, según distancia, según nivel y según días a la semana. Y además, cada mes vas a tener fichas de fuerza, técnica de carrera y ejercicios preventivos para que vayas aprendiendo a progresar en estos tres aspectos, tanto en la fuerza como en la técnica, como a nivel de prevención de lesiones, súper importante como has visto en corredores. Y además va a ser una comunidad, una especie de club donde vamos a hacer retos mensuales, pero no retos de a ver quién hace más kilómetros este mes, sino retos que te ayuden a aprender a entrenar. Vamos a hacer rankings donde habrá premios mensuales, va a haber un grupo privado que va a crear comunidad y vas a tener descuentos en varias marcas que nos van a patrocinar. ¿Y qué precio va a tener esto de la Academia Runner? Bueno, pues el precio va a ser de 200 euros al año. Más o menos los que sois de Sudamérica es unos $235 al año.
Pero ¿qué sucede? Que es la primera vez que voy a abrir esta academia. Entonces, para los que estáis en el directo y los que vais a ver la grabación mañana, hasta mañana por la noche a las 12 de la noche, ¿vale? Va a estar hora española, va a estar abierta esta academia por 100 euros al año. Oferta de lanzamiento para vosotros que vais a ser miembros fundadores. Durante 24 horas, por el hecho simple de menos de 10 euros al mes, vas a poder aprender toda la semana sobre entrenamiento para saber cómo tienes que entrenar. Vas a tener fichas de fuerza, de técnica de carrera, planificaciones hechas para que veas cómo se hace, cómo son las progresiones y luego en los directos comentemos esas progresiones para que aprendas a realizarlo. Clases con expertos, clases de nutrición, por menos de 10 euros al mes, por ser un miembro fundador. Y además, lo más importante, por ser un miembro fundador, la ventaja que vas a tener es que al ser de los primeros vas a poder mejorar el producto a tu gusto. Me vas a decir qué quieres encontrar, qué te gusta, qué no te gusta y lo vamos a poner ahí en el producto, porque lo importante eres tú. Es que el servicio sea el mejor posible para que aprendas a entrenar. Y con los retos, ya te digo yo que vas a mejorar en ese aprendizaje. Así que durante las próximas 24 horas, quien quiera puede entrar en la Resistencia Runner por menos de 10 euros al mes, ¿vale? En un pago único al año de 100 euros, que más o menos en dólares, los que sois de América, son unos 118, ¿vale? Ahora por el chat os pongo el enlace para quien quiera entrar. Y nada, dejo de compartir pantalla y entramos con el turno de preguntas y dudas que tengáis.